¿Cómo están? Muy buenos días, amigos, amigas, señoras y señores, o tardes o noche. Hay que decirlo así porque luego hay personas que les agradezco que también vean mis videos de manera diferida. Gracias por estar aquí en verdad. Vamos a platicar rápidamente de lo que es hoy el acto de pedir disculpas por parte del pueblo mexicano al pueblo de China. China, rápidamente, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad y tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Shu. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3.500 años permitió el desarrollo de China en una tradición historiográfica muy precisa que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La cultura china, según el mito, se inaugura con los tres emperadores originarios, Fuxi, Shennong y finalmente el emperador amarillo, Huang, este último considerado como el verdadero creador de la cultura. Sin embargo, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades, las que de acuerdo con la transmisión oral de la generación en generación habrían vivido hace unos 5.000 a 6.000 años. La enorme extensión geográfica del estado actual de la República Popular China hace la historia de todo este territorio abarque en sentido amplio a un gran número de pueblos y civilizaciones. Sin embargo, la cronología tradicional de la historia china se centra en un sentido más restringido en el grupo étnico de los chinos y está íntimamente asociada a la evolución de la lengua china. Su sistema de escritura basado en los ideogramas, esta continuidad cultural y lingüística es la que permite establecer una línea positiva de la historia de esta civilización, tanto que de los textos más antiguos del milenio, como desde los clásicos confucianos, pasando por las grandes historias dinásticas promovidas por los emperadores, ha continuado hasta el presente. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, muy en especial los de huesos oculares, que recogen las primeras manifestaciones escritas en lengua china, han contribuido en las últimas décadas a un conocimiento un poco mejor de los orígenes de esta civilización, y así nuestro presidente dio y otorgó estas palabras en este acto de pedir disculpas al pueblo y la República China. Pues bien, en medio de esta efervescente realidad marcada por la polarización clasista y racista, tuvo lugar el llamado pequeño exterminio que causó la muerte a 303 chino-mexicanos de Torreón en los aciagos días del 13, 14 y 15 de mayo de 1911. Sobre las causas y cómo sucedieron estos terribles y lamentables hechos, considero que el testimonio con más rigor histórico y literario es el que ofrece el escritor Julián Herber en su libro La Casa del Dolor Ajeno. Allí se narra que luego de una de tantas crisis en China de la época, muchos de sus habitantes se vieron obligados a emigrar, primero a Estados Unidos, atraídos por la fiebre del oro en California y por la construcción del ferrocarril. Luego que se les impidió el ingreso a ese país, a Estados Unidos, buscaron trabajo y refugio en otras partes del mundo, incluido México. El racismo que han padecido por siglos los habitantes de China es igual o peor que el que han sufrido indígenas, mexicanos o africanos. Así es. Otra parte importante de este discurso fue esta. Es comprobable que en Sonora, a partir de 1916, se constituyeron clubes antichinos. Las autoridades locales primero los confinaron en barrios, en guetos. Luego los apresaban y los deportaban, hasta llegar en 1931 a expulsarlos
del Estado. Algo parecido se padecía en Sinaloa, por lo cual muchos orientales terminaron refugiados y viviendo en pueblos apartados de Durango o de Zacatecas. La campaña propagandística antichina consistía en acusarlos de haberse apropiado de las fuentes de trabajo y de tener comercios, lavanderías, panaderías, antihigiénicas que propiciaban enfermedades y epidemias. También se les difamaba divulgando que pertenecían a una raza torpe, desequilibrada. En Sonora y Sinaloa se les obligaba a quitarse el nombre oriental y a llamarse Pedro, Juan o Manuel. Esta campaña se justificaba con la defensa de la raza y de la patria, una actitud semejante a la de los estadounidenses antimigrantes. Toño, el subterráneo 4T por la veda electoral y evitando multas por parte del Tribunal Electoral o que me echen abajo mi canal, dejaré de informar de política en cosas que se refiere a candidatos o partidos. Doctor Hugo López-Gatell, muchas gracias. Soy Toño Visa, de Toño Visa Channel Subterráneo. Primeramente agradecerle en base a muchas mexicanas y Secretaria, ahorita que entra el tratado del TEMEC, el nuevo, estaban hablando sobre los nuevos sueldos, ¿no? Este es un mensaje respetuoso, un llamado a los militantes del PAN y del PRD, para que ya no los sigan manipulando sus dirigentes en las cúpulas de esos partidos, las burocracias corruptas de esos dos partidos, que ahora se quieren aliar. ¿Qué tiene que ver el PAN con el PRD? Nada. Son proyectos distintos para contar la historia. El PAN se fundó en 1939 en pleno sexenio cardenista, porque los que fundaron el PAN estaban en contra de la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Son proyectos distintos y contrapuestos de nación, pero como ahora a los dirigentes lo único que les importa es el poder por el poder, los huesos y el dinero, pues están aliándose también, haciéndole el juego a la mafia del poder. No pueden descararse y unirse al PRI como quisieran, quitarse la careta, y están, como lo hicieron en el Estado de México, de alcahuetes del PRI. Quieren frenarnos a nosotros. Por eso, un llamado a militantes del PAN, del PRD, vamos a unirnos para que haya un cambio de verdad, que se acabe con el régimen corrupto, acabar con la mafia del poder. Siempre he dicho que arriba son lo mismo, comen en el mismo plato. Salinas del PRI y Fox del PAN. Este personaje siniestro, Vicente Fox, en la pasada elección ni siquiera llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido. Llamó a votar por Peña Nieto. Es lo mismo que van a hacer ahora. Es igual Calderón del PAN que Peña Nieto del PRI. Pero eso es arriba. Ustedes son gentes con convicciones, con principios. Los militantes del PAN, los militantes del PRD, son ciudadanos honestos. Están abiertas las puertas de Morena para mujeres y hombres de buena voluntad. Vamos a unirnos todos para transformar al país. Este mensaje de nuestro presidente fue lanzado el 27 de junio del 2017, para que no vaya a haber aquí algún tipo de desconcertación, ¿no? O de malentendimiento. Así es que desde entonces así nuestro presidente sabe muy bien y nos venía informando de las
las cosas, ¿no? Como nos las venían poniendo estos del PAN. Marco Cortés denuncia la intromisión de nuestro presidente en el proceso electoral 2021. El presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, denunció su inconformidad ante observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, por la supuesta intromisión de nuestro presidente en el proceso electoral. Los del PRI, los del PAN, PRD y quienes me digan, piensan que nuestro presidente es un pelele que no puede hacer uso de de algo que es tan importante, además de su cargo, que es el máximo cargo en este país, precisamente andarle diciendo sus verdades a las personas mezquinas, en cualquier punto, en cualquier lado, cuando les dices sus verdades o les llamas la atención por algo que están haciendo, les molesta, y lo único que se les ocurre es actuar de manera inmadura, incongruente, insensata, totalmente fuera de esos entornos que sabemos que son elocuentes, porque para algo la gente y tanta gente necesita estudiar civismo y de lo que se trata la ética, porque en esta vida no se viene aquí nada más a ver qué tanto friegas a los demás valiéndote un serenado cacahuate, ¿no? Lo que los molestes. Esto de la nota dice, fue una reunión en la que sostuvo Cortés Mendoza con integrantes de la OEA, donde manifestó preocupación frente a los embates de nuestro presidente al señalar que funge como vocero principal de la campaña morenista. Él es presidente de la República y conoce muy bien toda su bola de fregaderas que realmente nos mantuvo este país en lugar como una potencia, como un país rezagado, lejos del progreso, del bienestar y de precisamente manejar las cosas de la manera con responsabilidad, con elocuencia, honrando sus puestos, tantos regímenes anteriores, ¿no? Entonces aquí estos cuates nada más salen a quererse ofender como si hubieran hecho un gran trabajo al país y nada está más lejos de la realidad. Esto que realiza nuestro presidente además en las conferencias de prensa y que se viene informando de tantas cosas, como también él se viene enterando de tantas situaciones como las muy mal manejaron estos prianistas en los regímenes anteriores. Además, nuestro presidente condenó el uso de la Fiscalía General de la República para perseguir, el presidente nacional del PAN condenó el uso de la Fiscalía General para perseguir opositores de la gestión de López Obrador. Fíjense lo que es ver las cosas a conveniencia de una manera retorcida, porque estos prianistas lo único que estuvieron nada más lateralizando y ninguneando fue la justicia, recordando que por eso dejaron tan encontrados y tan mal manejados tantos aspectos en los códigos penales, así como en la Constitución política, quitando inclusive de manera dolosa que la corrupción fuera vista como delito grave. Además, el gran trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Cortés Mendoza manifestó que existe presión del gobierno federal hacia el INE, pues cómo no, si son una bola de mentecatos que están únicamente a su favor, muy parciales, y lo hemos visto en tantas elecciones estatales y federales en México, y que el INE en tantas cosas que hace el PRIAN, nada más ahí se hace de la vista gorda, no salen a ponerse como más ciegos que topos, y nada más no han podido ayudar y estarse estableciendo realmente para lo que se supone que deberían de estar. Y como al Tribunal Electoral, que también ahí tenemos a 6 magistrados que realmente se han denotado que están a favor de esos regímenes neoliberales, autoritarios, represores, en favor de los contratos leoninos, que no estemos refinando petróleo en nuestro país, que las hidroeléctricas se chatarricen, que no contemos con la autosuficiencia, que es parte de la soberanía nacional. Entonces, cuando ven las cosas así, de que las empresas extranjeras llegan a seguirse sintiendo como si nuestro México fuera su colonia, pues están de la fregada y lo que le sigue, ¿no? Así lo dice. Como parte de sus actividades preliminares, el jefe de la misión electoral de la OEA en México, Santiago Cantón, se reunió hoy con Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, para escuchar sus impresiones al respecto al proceso electoral en marcha, y así, tirando a matar, así surgió la primera reportera de estas, que ya sabemos que además tantos medios masivos de comunicación están muy molestos porque en lugar de salir a honrar su profesión y a estar ganando los sueldos o las cantidades, precisamente informando con verdad, con ética de las cosas que mayormente le interesan a la población, se han mostrado también de una manera muy reprobable. Así empezó la conferencia de hoy allí en Torreón, Coahuila.
para preguntas y respuestas. Vamos a dar oportunidad a que puedan preguntar periodistas de aquí de La Laguna. Entonces empezamos contigo. En otra reforma. Presidente, preguntarle. Gracias. ¿Habrá algún cambio en el tono de sus conferencias mañaneras luego que se siguen acumulando las denuncias ante la OEA por alguna injerencia que están señalando en el proceso electoral? Eso por un lado, y por otro, si en esta semana finalmente se presentarán las denuncias en contra de los exgobernadores de Coahuila, como lo mencionó la semana anterior. Bueno, estamos en víspera de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema. Esto es normal. No solo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países. Cada vez que hay elecciones hay efervescencia política. Lo que tenemos que procurar todos los mexicanos es que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, los que decidan sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral. Eso manchaba el nombre de México. De tiempo atrás, México es de los países del mundo con más historias de fraude, desgraciadamente. Entonces, estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se compren los votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que las elecciones, repito, sean limpias y libres. Y tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia. Lo demás, somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos. Y no tenemos nada en México que esconder, ni nada de qué avergonzarnos. Eso tiene que ver con la Fiscalía. Estas cosas, así como lo dice nuestro presidente en su libro 2018, La Salida, en realidad la decisión de no construir refinerías en México tiene como fondo mantener el negocio de la compra de gasolina en el extranjero, que desde la época de Carlos Salinas de Gortari se realizaba en las oficinas de Pemex Internacional. Siempre fue un misterio la forma en que llevaron a cabo estas operaciones comerciales de 25,000 millones de dólares anuales,
aproximadamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un organismo con funcionarios bien pagados, con un presupuesto de 1,000 millones de pesos al año, fue supuestamente constituido para combatir este tipo de actos corruptos, pero en realidad se dedicó a encubrirla, así como el INE encubre tantos fraudes y tantas mañas y tantos actos de delitos electorales que son graves. La BON te está recibiendo, llevando despensas, llevando láminas de asbesto, tinacos, prometiéndote dinero, dándote tarjetitas con la promesa del voto, así como si 1,500 pesos mensuales fueran a sacar adelante a tantas personas, cuando ya hay instaurados programas federales en donde la gente, no importa tu preferencia de partidaria, política, acércate a la Secretaría del Bienestar antes del sol de tu municipio, el que te corresponda, donde salga tu credencial del INE, acércate a la Oficina del Bienestar o de Economía para que preguntes qué clase de apoyos, porque este gobierno sí vino a apoyar y es realmente nefasto que se sigan dando tarjetas con dinero, despensas, láminas con asbesto, tinacos. O sea, no podemos andar además vendiendo el futuro del país, de tu familia, de tus generaciones que vienen atrás o las que no han nacido, precisamente no saliendo a actuar con dignidad. Aquí, como dice, como muestra el INAI, nunca fue informado absolutamente nada de la administración de Pemex Internacional y nadie fuera del círculo del poder sabe a qué precio se compraba la gasolina en Estados Unidos, a cuánto ascendía la merma, el flete y los márgenes de utilidad, ni quienes fungían como proveedores ni transportistas. Total opacidad, eso representa el PRIAN. Hablando del pasado, porque a partir de la aprobación de la llamada reforma energética, la compra de gasolinas y el diésel ya tiene otro procedimiento igual o más corrupto que el anterior. La historia de este nuevo negocio comenzó apenas en abril del 2016, cuando el gobierno de Peña empezó a otorgar permisos a un reducido grupo de empresas, principalmente extranjeras, para importar y comercializar la gasolina en México. Es decir, además de que liberó el precio para las gasolineras en México el Peña Nieto, por eso también es algo que estamos luchando. Es decir, se entregó privados en un negocio antes era administrado por Pemex. En 2015 la petrolera mexicana obtuvo por la venta de estos combustibles 44% de sus ingresos totales por ventas y servicios, incluyendo las exportaciones de crudo. De esas dimensiones fue la tajada que se repartieron funcionarios y traficantes de influencias, y de este ejemplo lo podemos poner en tantas cosas que así vino gobernando el país el prianismo, y que ahora salen muy sumamente hipócritas en sus mugres posts. Nada más lo único que se les ocurre es atacar y a tratar de voltear las cosas, de tantas cosas que ellos dejaron así al país. Así lo vemos en los spots que andan transmitiendo en radio y en televisión. Es realmente impresionante lo que las mentalidades hipócritas, cínicas, vendepatrias pueden lograr y estar haciendo en un país, ¿no? También por eso mismo llegó Albino, quien es también un youtuber que estuvo ahí presente en la conferencia y le preguntó esto. De La Laguna. A ver, usted. Buenos días. Okay. Buenos días, presidente. Buenos días, funcionarios. Señor presidente, no ha quedado claro el tema relacionado con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Se reunió la Alianza Federalista, aquí están los gobernadores, parte de ella, que celebraban que se le hubiese dejado sin efectos lo que fue el recurso de inconstitucionalidad que promovió el Congreso local. Hasta donde se tiene conocimiento, presidente, una decisión de la Cámara Baja en este caso es inatacable y no se ha mostrado ningún documento, y es un tema que está recurrente, de que el gobernador tiene que terminar antes de que lo investiguen. La Fiscalía General de la República fue la que pidió al Congreso, a la Cámara de Diputados concretamente, se le quitara el fuero, la protección del fuero para ser investigado. Las acusaciones que hay en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, son muy fuertes. Y ahora anunció, lo último que se sabe es que estuvo diciendo, no hay ningún problema. Señores gobernadores, igual en la Alianza Federalista, dijeron, celebramos. Pero no hay una información clara que el pueblo pueda conocer qué hay sobre el tema. ¿No tiene fuero o sí tiene fuero? ¿Quién lo protege o está limpio el señor?
porque hay una investigación robusta. La unidad de inteligencia financiera generó toda una serie de investigaciones que fueron públicas a través de la misma Cámara de Diputados cuando se discutió el tema. En ese contexto, señor presidente, el pueblo necesita saber la verdad porque los medios están manejando esa versión, esa narrativa. Está en todos lados. Celebramos que no le hayan hecho nada, que el artículo 111, hay una interpretación errónea, porque el mismo diputado Mier de Morena, esta decisión es inatacable. Lo mismo han dicho otros diputados. Y la Suprema Corte de Justicia lo único que dijo es, no entra, no procede el recurso de inconstitucionalidad. Solamente dejar claro. Entonces el señor gobernador de Tamaulipas está limpio, señor. ¿Cuál es la información que usted tiene, presidente, al respecto? Bueno, la información es la siguiente. Hay un proceso de desafuero. La Cámara de Diputados aprueba el desafuero. El Congreso local de Tamaulipas se inconforma y va a corresponder a el Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte de Justicia, resolver sobre esta controversia. El ministro Alcántara Carrancá desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local. Bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. ¿Sí? O sea, no tiene fuero el gobernador. Sí, no sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar. Entonces no tiene fuero. No, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia el tribunal máximo que decide. Entonces ya no hay ninguna otra instancia. En ese mismo contexto, presidente, no, son dos preguntas. Dos preguntas. Presidente, preguntarle, el fiscal general le voy de la a República... dar una noticia. Pero es que son dos preguntas, así se quedó. A ver, no. Son Continúa dos. y ahorita yo Presidente, usted ha dicho, y lo acabo de escuchar, de que el fiscal Gers Manero es una persona confiable, honesta. Pero no he hecho mucho, presidente. El caso Lozoya está parado que por elecciones la justicia no tiene tiempos. Y hay, si bien es cierto, autonomía, también podría ser a través del consejero jurídico de presidencia o del mismo titular del Ejecutivo un extrañamiento, porque hay un tortuguismo, señor presidente. Eso, el tortuguismo en la Fiscalía General de la República, o hasta cuándo vamos a poder tener acciones que no impidan, o que más bien que faciliten la no impunidad en el país. Presidente, por favor. Muy bien. Mire, hay que tener confianza en las instituciones, en este caso en la Fiscalía. Yo sostengo que Alejandro Gers Manero es un hombre íntegro. Puede ser que se tarde el proceso en algunas investigaciones, puede ser que
llegue tarde, pero va a llegar la justicia siempre, porque no hay impunidad y porque no se protege a nadie. Entonces, es cosa de tiempo. Miren, precisamente por el tiempo, yo les invito al acto, es realmente un acto histórico, el de hoy. El de pedir disculpas al gobierno de China, que ya les traje los fragmentos que considero más importantes al principio de esta transmisión, para que quede claro lo de García Cabeza de Vaca, no tiene fuero. García Vaca no tiene fuero. Así como lo indicó nuestro presidente, a veces la justicia tarda, pero llega. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el recurso del Congreso de Tamaulipas que pretendía convertir la decisión de la Cámara de Diputados, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tiene fuero, expuso nuestro presidente. También en Torreón, Coahuila, donde el mandatario pedirá perdón al pueblo chino en la matanza de 303 ciudadanos de esa nación en mayo de 1911, a manos del general maderista Benjamín Argúmedo. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que Cabeza de Vaca no tiene fuero y reprochó a la Suprema Corte no haber otorgado a la población una mayor interpretación de la Constitución sobre el papel del legislativo y su decisión de retirar el fuego al gobernante de Tamaulipas. Para nuestro presidente, la información es que hay un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados. Se aprobó el desafuero y el Congreso de Tamaulipas se inconformó y va a corresponder al Poder Judicial, a la Suprema Corte, resolver sobre esta controversia. En la conferencia de prensa donde hubo reclamos de reporteros a reporteros por apropiarse del micrófono, así como si Albino hubiera pasado de lanza, y fue muy concreto Albino, quien es youtuber, recordándoles nada más a toda esa bola de reporteras y reporteros que si ustedes ven bien que se apropia del micrófono la Dalila y la Reina Aide, fíjense nada más ahí como a ellas no le reclaman absolutamente nada. Entonces, ¿de qué fregado se trata? ¿Qué se traen? Es realmente lamentable la postura y las actitudes de reporteras y reporteros, inclusive por haberle reclamado a Albino que estaba haciendo sus posturas, posicionamientos y preguntas de una manera así puntual, clara, para que se resolviera y se pudiera entender este tema. Así es lo que hemos estado viniendo sufriendo en tantas conferencias, y está muy mal porque le están faltando al respeto al presidente de la República, presidente legítimo, presidente trabajador de lunes a domingo, 16 horas diarias, que le quitó el bozal, y todavía llegan esos medios a morderlo, a quererlo que tropiece, a ver si habla de temas de cuestiones electorales durante la veda, o cuestiones de que le suelte información que a él no le corresponde soltarlas, porque eso es en base del Estado de Derecho, que en México durante tanto tiempo no existió, al igual de la justicia, que por supuesto en los códigos penales y la Constitución se tienen que reformar para que no se estén contraviniendo, que no estén contraponiéndose los mismos artículos ni en los códigos penales ni en la Constitución, y que se dejen de andar con fregaderas de la autonomía de cada estado, porque ahí los estados, cuando no ven la autonomía, es con el hecho de ver a ver cómo representan, así como lo oímos en la voz del gobernador de Coahuila. Ahí sí les dice, queremos declarar estado de emergencia, y declaran estado de emergencia para chuparle más al erario de lo que le puede otorgar el gobierno federal, ¿no? Ahí la autonomía no existe para ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se acostumbran a manejar y administrar los dineros de manera eficaz, eficiente y honesta, para que dejen de estar viendo las cosas a conveniencia? Porque quien ve las cosas a conveniencia también es gente hipócrita, es gente que no puede estar en este país, que ya no la necesitamos, sobran ese tipo de mentalidades políticas en nuestro país, y por eso esto es una transformación para llevar este país realmente a un puerto con las cosas bien hechas, bien fundamentadas, con mentalidades patrióticas en los puestos gubernamentales, federales y estatales, el puesto que ustedes me digan, en la Suprema Corte y en la Cámara de Diputados, porque también los prianistas en las cámaras de diputados y senadores al único que se avientan es a balconearse, a mostrarse que están realmente mal y que no tienen autoridad moral, porque ya tuvieron gobiernos, ya tuvieron a presidentes, y fíjense nada más cómo nos fastidiaron
y sobre todo con el tema más delicado y el que más preocupa, precisamente con actos de lesa humanidad, haciendo actos autoritarios desde Tlatelolco 68 hasta Ayotzinapa 2014. No, aquí no podemos andar creyendo ni andar pensando que cada quien tiene libertad de expresión. Libertad de expresión es cuando existe fundamento, congruencia, sensatez, elocuencia y también existe humildad para reconocerte los errores, los defectos que tienes y corregirlos. Tuvieron 118 años y jamás lo hicieron y ahora los vemos en sus mugres spots de propaganda política ahora que vienen las elecciones, manejándose de una manera muy hipócrita y muy cínica que por supuesto tenemos todo el derecho a indignarnos. Amigos, amigas, señoras y señores, gracias por sus likes, por suscribirse, por venirse a informar a este canal Toño Subterráneo 4T, así como en mi canal alterno, allá está el logo en naranja redondo, Guardián 4T, tecléenlo sin el acento en la segunda A, para que ahí también se informen de una manera mucho más condensada, pero también de información importante y relevante. Apóyenme, por favor. Les deseo muchas bendiciones, luz, prosperidad, protección, abundancia y sobre todo salud a ustedes y a los suyos. Vamos a comportarnos porque las conductas que tengamos en un mayor porcentaje, las y los mexicanos en este país, las conductas buenas, cívicas, éticas, no alimentando la corrupción, no viéndonos como si fuéramos manejando nuestro individualismo, nuestro egoísmo, alimentando el egocentrismo, el narcisismo. No. Hay que hacernos a un lado ese tipo de defectos. Mientras en un mayor porcentaje la población nos comportemos así, más vamos a arrinconar a esta bola de políticos o cualquier mentalidad corrupta. Tenemos que entender que eso también va a causar una gran transformación y le va a quitar el reuma al elefante porque somos millones. Tenemos que ayudar, ser corresponsables. Gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.